Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su esplendor, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, oh Jehová, mi corazón entona la canción. Grande eres tú, grande eres tú. Continuaré con la lectura del libro titulado Vida de Jesús por Elena de White, página 63, El día de reposo de Jesús, una bendición para el hombre. El Salvador guardó el sábado y enseñó a sus discípulos a observarlo. Él sabía cómo debía observarse porque él mismo lo había santificado. La Biblia dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, del 8 al 11, 31, 16 y 17. Cristo había trabajado con su Padre para crear la tierra, y Él hizo el sábado. La Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Juan 1:3. Cuando miramos el sol y las estrellas, los árboles y las hermosas flores, debemos recordar que Cristo hizo todas estas cosas, y Él hizo el sábado para ayudarnos a recordar su amor y poder. Los maestros judíos habían hecho muchas reglas acerca de la forma de guardar el sábado, y querían que todos obedecieran estos preceptos. Por eso vigilaban al Salvador para ver si Él los cumplía. Un sábado, cuando Cristo y sus discípulos regresaban de la sinagoga, pasaron por un campo de cereales. Era tarde y los discípulos estaban hambrientos, de manera que arrancaron algunas de las espigas, los frotaron con sus manos y comían los granos. En cualquier otro día, alguien que pasara por un campo o por una huerta tenía permiso para juntar lo que necesitaban para comer, pero esto no era así en sábado. Los enemigos de Cristo vieron lo que los discípulos estaban haciendo y le dijeron al Salvador, «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Mateo 12:2. Pero Cristo defendió a sus seguidores. Recordó a sus acusadores el caso de David, quien cuando se hallaba en necesidad había comido de los panes sagrados del tabernáculo y había dado de ellos también a sus hambrientos y seguidores. Si fue permitido que David, cuando estaba con hambre, comiera de este pan sagrado, ¿no era justo que los discípulos, ahora que tenían hambre, tomaran algunos granos en las horas sagradas del sábado? El sábado no fue hecho para ser una carga para el hombre, sino para hacerle bien, para darle paz y descanso. Por lo tanto, nuestro Señor dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos
para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Lucas 6, del 6 al 11, Marcos 3, 5. El Salvador mostró cuán irrazonables eran al hacerles una pregunta. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y le levantare? No pudieron contestarle a esto, de modo que Jesús les dijo: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Mateo 12, 11 y 12. Es lícito, esto es, que está de acuerdo con la ley. Cristo nunca reprobó a los judíos por guardar la ley de Dios o por honrar el sábado. Al contrario, siempre respaldó la ley en toda su plenitud. Isaías profetizó acerca de Cristo: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Isaías 42, 21. Magnificar es hacer mayor, elevar a una posición más alta. Cristo magnificó la ley mostrando en cada parte de la misma su maravilloso significado. Él mostró que había de ser obedecida no solo en las acciones que ven los hombres, sino también en los pensamientos que son conocidos solamente por Dios. A los que pensaban que Él había venido para abrogar la ley, les dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Cumplir significa guardar o practicar. Santiago 2:8. De manera que cuando Él vino para ser bautizado por Juan el Bautista, dijo: así conviene que cumplamos toda la justicia. Mateo 3:15. Cumplir la ley es obedecerla perfectamente. La ley de Dios nunca puede ser cambiada, pues Cristo dijo: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. Cuando él hizo la pregunta: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Cristo mostró que él podía leer los corazones de los malvados fariseos que lo acusaban. Mientras él trataba de salvar la vida sanando al enfermo, ellos intentaban destruir la vida matándolo a él. Era mejor matar en sábado como ellos planeaban hacerlo, que curar a alguien que sufría como él lo había hecho. Era mejor cometer homicidio en el corazón en el santo día de Dios que tener amor hacia todos los hombres, un amor que se manifestara en bondad y acciones de misericordia. Muchas veces los judíos acusaron a Jesús de quebrantar el sábado. A menudo trataban de matarlo porque no lo observaba de acuerdo con sus tradiciones, pero esto no hacía ninguna diferencia para él. Guardaba el sábado como Dios quería que fuera observado. En Jerusalén había una gran fuente de agua llamada Betesda. En ciertas ocasiones, este estanque era agitado. La gente pensaba que un ángel del Señor descendía y agitaba las aguas, y que el primero que entrara en él, después de que las aguas eran removidas, sería curado de cualquier enfermedad que tuviera. Grandes cantidades de personas venían al estanque con la esperanza de ser curadas, pero la mayor parte de ellas quedaban frustradas.
Cuando el agua se movía, había una multitud tan grande que muchos ni siquiera podían acercarse al borde del estanque. Un sábado Jesús vino a Betesda. Su corazón estaba lleno de piedad y vio allí a los pobres dolientes. Un hombre parecía más desdichado que los demás. Durante 38 años había sido inválido, indefenso. Ningún médico podía curarlo. Muchas veces había sido traído a Betesda, pero cuando las aguas eran agitadas, otro entraba antes que él. Ese sábado había tratado de llegar de nuevo hasta el estanque, pero en vano. Jesús lo vio mientras se arrastraba hasta la estera que era su cama. Sus fuerzas estaban casi agotadas. A menos que recibiera ayuda pronta, moriría. Mientras yacía en esta condición, de vez en cuando elevaba los ojos para mirar al estanque. Un rostro amante se inclinó sobre él y escuchó una voz que le decía: ¿Quieres ser sano? El hombre respondió con dolor: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él no sabía que aquel que se hallaba a su lado podía sanar no solamente a una persona, sino a todos los que vinieran a él. Cristo le dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente trató de obedecer la orden y recibió fuerza. Saltó sobre sus pies y encontró que podía estar de pie y caminar. Cuán feliz se sintió. Tomó su cama y se apresuró a salir, alabando a Dios a cada paso. Pronto se encontró con algunos de los fariseos y les contó de su maravillosa curación. No parecían contentos, sino que le reprocharon por llevar su cama en día de sábado. El hombre les dijo: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Juan 5, del 1 al 11. Entonces los fariseos ya no estaban enojados con él, sino que acusaron a aquel que le había dicho que llevara su cama en sábado. En Jerusalén, donde el Salvador estaba ahora, vivían muchos de los sabios rabinos. Aquí se enseñaban sus falsas ideas al pueblo respecto al sábado. Grandes muchedumbres venían a adorar al templo y las enseñanzas de los rabinos eran difundidas ampliamente. Cristo deseaba corregir estos errores. Esta es la razón por la cual sanó al hombre en día sábado y le pidió que cargara su cama. Él sabía que este acto atraería la atención de los rabinos y le daría a él la oportunidad de enseñarles. Y así sucedió. Los fariseos trajeron a Cristo ante el Sanedrín, el principal tribunal de los judíos, para responder por el cargo de quebrantar el sábado. El Salvador declaró que su acción estaba de acuerdo con la ley del sábado, estaba en armonía con la voluntad y la obra de Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. Juan 5:17. Dios obra continuamente para sostener todas las cosas vivas. ¿Había de cesar su obra en el sábado? ¿Debía Dios impedir que el sol cumpliese su función en el sábado? ¿Impediría que sus rayos calentase la tierra y nutrieran la vegetación? ¿Debían los arroyos y las olas del mar detener su constante movimiento? ¿Debían el trigo y el maíz detener su continuo crecimiento y los árboles y las flores dejar de florecer en sábado? El hombre perdería los frutos de la tierra y las bendiciones que sostienen su vida. La naturaleza debía continuar su obra o el hombre moriría. Y también el hombre tenía una obra que hacer en este día. Las necesidades de la vida debían ser atendidas, los enfermos debían ser cuidados, las necesidades de los menesterosos debían ser suplidas. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviado en sábado o en cualquier otro día. La obra del cielo nunca cesa y nunca debemos descansar de hacer el bien.
Lo que la ley nos prohíbe hacer en el día de descanso del Señor es nuestra propia obra. El trabajo para ganarnos la vida debe cesar. Ninguna obra para lograr provecho o placer mundano es lícita en este día. Pero el sábado no iba de ser usado en una actividad inútil. Así como Dios cesó en su obra creadora y descansó en el sábado, también nosotros hemos de descansar. Nos pide que pongamos a un lado nuestras ocupaciones cotidianas y dediquemos esas horas sagradas a un descanso saludable, al culto y las acciones santas. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz